Ayer tuvimos elecciones en la ciudad de Buenos Aires. No vamos a pecar de porteñocentristas, perdón, por decir que son unas elecciones importantes. No solo porque se discute la legislatura porteña, sino que la ciudad de Buenos Aires crea agenda nacional, crea presidentes también. No es que los candidatos de ayer vayan a ser presidentes, pero esta ciudad ya ha dado 4 presidentes en el último tiempo. El actual Milei, el anterior Alberto Fernández, el anterior Mauricio Macri y un tiempito para atrás Fernando de la Rúa. Es la capital del país. El sistema de medios a nivel nacional está ubicado acá en la ciudad de Buenos Aires y es entendible que el país esté pendiente de una elección, aunque sea para autoridades legislativas locales, de lo que acá sucede, porque así lo toma la dirigencia política y el impacto y la onda expansiva que tiene lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires existe. Entonces vamos a tratar de mirarlo de ese modo. En una ciudad donde, ahora vamos a ir desgranando parte por parte, está acá Beldic también para ir yendo y viniendo con los datos, con la información y el análisis de todo esto, pero donde, para resumirlo tal vez en una frase, ganó la abstención. O sea, lo más votado fue no ir a votar ayer en la ciudad de Buenos Aires. Milei se comió al PRO, ¿sí? Milei, como bien lo dijo, y ahora lo vamos a escuchar, pintó la ciudad de violeta, sacó el doble de votos que el PRO y aparece, creo yo, ahora lo vamos a charlar con Beldic, como la representación de la derecha en la ciudad de Buenos Aires y esperando que eso se le traduzca en el país. Y un peronismo que se había ilusionado con terminar en primer lugar, un peronismo curioso, un peronismo porteño, encabezado con alguien que viene del radicalismo, con una lista ecléctica, pero peronismo al fin, y la representación simbólica y cultural del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, que pensó que iba a salir primero, que salió segundo. Entonces uno podría decir, bueno, no fue tan buena elección, pero la verdad que sigue siendo el alter ego de la derecha. Y sigue existiendo y por eso aún vive. Yo quiero arrancar por para mí, el dato más relevante y preocupante de ayer, que es la cantidad de gente que no fue a votar. La ciudad de Buenos Aires tuvo el récord negativo de participación, 53% de participación, significa que el 47% del padrón, ayer no fue a votar. Decidió no ir a votar. Y fue lo más votado. ¿Sí? Adorni salió primero entre los votados con el 30%, pero el 47% dijo yo no voto. Yo no voto. Y es, mirando también lo que sucedió en el resto de las elecciones, en Santa Fe, en Chaco, en Salta, en Jujuy y en San Luis, algo preocupante para conversar a 41 años ya del retorno democrático, que sistemáticamente vino descendiendo, pero el descenso fue fuerte Miremos la placa de la participación histórica. Fíjense, excepto en el 2003, que veníamos del 2001, del que se vayan todos, de esa debacle, que estuvo en el 69, casi 70%, en todas las elecciones porteñas estuvimos arriba del 70%. En todas, fueran PASO, fueran generales, todas arriba. E incluso picos altos, 2019 casi 80%, 76% en el 2003. Pasamos el 76% de participación, en 2023, perdón, a 53%. O sea, 23 puntos menos de participación. Es un mensaje muy fuerte. Muy fuerte. Acá obviamente se mezcla, en las presidenciales va más gente, pero acá estas son todas. Son las de medio término y son las presidenciales. Y todo arriba del 70%. Es un dato, no sé, primero para charlar esto, Beldic, ¿qué ves vos en este primer dato de participación? Sí, es un dato que es histórico, porque cuando uno revisa las elecciones desde que la ciudad consiguió su autonomía, desde 1996 en adelante, como bien decís, todas las elecciones bordearon o superaron el 70%. Digo, que haya perdido 20 puntos la ciudad de Buenos Aires en su participación, una ciudad que es naturalmente muy politizada, que tiene mucha actividad política, porque aquí residen las autoridades nacionales, porque aquí reside gran parte del debate nacional, y que muchas veces lo municipal termina convirtiéndose en parte también eje
de la discusión nacional que haya bajado 20 puntos. Y lo cruzo con otra variable, una población estable, porque Claro. uno revisa la población desde que Claro. empezamos a mirar esas barritas en los 90 para acá y no varió de los 2,5 millones de personas habilitadas para votar. Es totalmente estable, con lo cual ahí estás hablando de que no es que creció la población y hay una parte de esa población, no sé, de mayor edad, sin obligación de votar, que ya no quiere hacerlo, o una parte desencantada de los jóvenes. Digo, estamos hablando del mismo conjunto, 20 puntos menos en esta elección, que se enmarca en un fenómeno que parece ya ser la característica de este calendario 2025. Sí. Vos mencionabas Santa Fe, 55,6% de participación. Chaco, 51% de participación. Salta, 59% de participación. Jujuy y San Luis un poquito más, 65 y 60. Pero igual en todas estas provincias Récord cayó. negativo, récord negativo. Bueno, por eso, el primer dato, para que tengan en cuenta, es ese. Si lo mostremos así, salió primero la abstención. Entonces Adorni sacó el 30% de los que votaron. Del total es el 17%. O sea, estamos hablando de un candidato del gobierno nacional que gana con el 17% del padrón. Segundo, sale Santoro con el 14,5% del padrón. Si lo miramos en el total de padrón. Son números muy bajos. Son números muy bajos. Pero, ayer lo charlábamos mucho en la transmisión, hay una apuesta a esta fragmentación y hay una apuesta a manejar la democracia desde un núcleo de intensos concentrado, que después eso se traduce en bancas, ¿eh? Esto después va, en este caso, a la legislatura porteña, y si sigue esta tendencia para octubre, esto después va al Congreso Nacional. Y hay una apuesta, y hay un empuje de parte de La Libertad Avanza, de instalar que la democracia no sirve, de que no vale la pena ir a votar. Entonces dejan de ir a votar los que no votan a La Libertad Avanza. Y van a votar los que votan a La Libertad Avanza. En la fragmentación y el desencanto democrático, los que ganan son los intensos de turno. Los intensos y con mística de turno. Y en este momento, Milei es el intenso y con mística de turno. Estamos en mayo, en septiembre son las de la provincia de Buenos Aires, en octubre las nacionales. Si Milei logra que esta tendencia siga, y sobre todo en la de octubre, va a tener un congreso representativo de los intensos y con mística de turno. Y ese congreso es el que necesita para votar todo lo que le pidió el FMI. Por eso el dato es el más relevante. Porque más allá de que vaya poca gente a votar, después se divide en la misma cantidad de cargos. No es que si va menos gente a votar entran menos diputados. La cantidad de diputados que entra es la misma. Solo que se reparte distinto. Y sale ganando el gobierno. Pero también vale la pena leerlo así. Adorni sacó el 17% de los votos. El 17%. Obviamente, si miramos hacia Adorni hay que mirar hacia Santoro, que sacó el 14,5%, y así a los Penato, que sacó el 8%. Y así seguimos bajando. El otro dato que yo quiero marcar, por lo menos para decirlo acá al inicio y dejarlo asentado, es, estos son los datos que convalidamos y legitimamos porque lamentablemente hay que seguir adelante. Ahora, esto fue con una elección con voto electrónico. Ya lo publicamos en el Destape muchas veces, la cantidad de falencias, problemas y riesgos que trae el voto electrónico. Un voto electrónico que impuso Rodríguez Larreta en 2015 en la ciudad de Buenos Aires, que ya en esa oportunidad falló. Yo he publicado como la propia empresa, que es la única dueña del voto electrónico en la Argentina, que se llama Magic Software Argentina, reconoció que le habían hackeado el sistema en los días previos a la elección del 2015. Estoy hablando de 10 años atrás. En la elección que Larreta le ganó a Lustó y a Mariano Recalde. Lustó sabía de que ese voto era vulnerable, de que se había hackeado el sistema, y aceptó el resultado electoral presionado en ese momento por el PRO, puntualmente por Emilio Monzó, que lo llamó para decirle, aceptá el resultado. Y esa elección, de ahí en adelante, ya sabíamos los riesgos del voto electrónico. Se vulnera el secreto del voto. Cada una de las boletas con las que ustedes votaron ayer tiene un número de serie. Ese número de serie queda grabado en la computadora donde votan. Si el fiscal punteó el orden de votación y después mira el orden a quién votó cada uno según ese orden de votación, sabe a quién votaste.
Lo sabe. No es legal eso. Es inconstitucional. Se viola el secreto del voto. También es inconstitucional que no sabemos cómo funciona una computadora, que es la razón por la cual en Alemania fueron para atrás con el voto electrónico. Porque la Corte Suprema Alemana dijo, ¿usted sabe cómo funciona una computadora adentro? No. ¿Aún los que hacen computadoras saben cómo funciona esa computadora con la que están votando? No. Porque eso tiene una línea de código que es cómo funciona la computadora, que es cerrado, no es abierto, nadie lo puede ver, nadie lo puede revisar, nadie lo puede auditar. Por ende, si usted no sabe cómo funciona el sistema de votación, se está vulnerando su derecho a votar y elegir a sus representantes. Por ende, y medio en modo eternauta, lo viejo funciona, voten en papel, dijo la Corte Suprema Alemana. Y dijeron la enorme mayoría de los países del mundo, hay 3 países del mundo que votan con voto electrónico. 2 ya. No se usa, y no se usa porque es peligroso, y porque no tiene seguro. Ayer yo contaba el ejemplo de que te dicen, ay, vos sos antitecnología, ¿no usás cajero automático? No, sí, claro que uso cajero automático. Yo les voy a contar algo, no se asusten. Los cajeros automáticos fallan todo el tiempo. Los bancos lo saben, y eso tiene un seguro y está cubierto. Porque es plata. Pero fallan todo el tiempo, ¿eh? Si falla una computadora, no hay forma de que haya seguro. Porque estamos hablando de votos y de la democracia. El voto electrónico además te permite la escalabilidad de la trampa. ¿Qué significa esto? Alguno te dice, pero ¿no hay trampa con la boleta de papel? Se puede hacer trampa con la boleta de papel. Sí, claro, puede haber algún fiscal pillo que te saque un voto, que te ponga, que te queme una urna. Sí, claro que se puede. Ahora, la escala que te permite el voto electrónico es la escala del 100%. Las máquinas tienen toda la misma programación. Es imposible hacer el 100% de fraude en papel. Pues tendrías que hacer fraude en el 100% de las mesas. En voto electrónico es con una línea de código. Entonces es infinita la cantidad de problemas que esto tiene y que además no fue controlado. Y que además incluso ayer, muestro algunas imágenes nada más, también había un montón de irregularidades. Ayer, por ejemplo, mostró Javier Esmaldone que había una máquina de voto electrónico ahí, de respaldo, completamente abandonada al alcance de cualquiera. Cualquiera puede ir y meterse. Mostró cómo en una escuela las computadoras estaban en una habitación abierta, sin control. Él entró, estaba la faja de seguridad rota y máquinas ahí de votación sin ningún tipo de control ni de seguridad. La faja del Instituto de Gestión Electoral que se ve ahí rota, o sea que alguien abrió. Algunas máquinas con precinto y otras no. O sea, de verdad, en una votación tenemos que saber quién ganó, quién perdió y a dónde fue el voto de cada uno. ¿Con qué lo sabemos? Con una urna de papel, poniendo una boleta de papel y listo. Ayer lo que pasó, y por eso en esta locura de la rapidez, te dicen, bueno, lo bueno del voto electrónico es que contás más rápido. Primero que no, la democracia no necesita rapidez, necesita certezas. Y segundo, efectivamente uno veía que las actas de votación venían, por ejemplo, yo vi una a las 18:07. Significa que cerraron a las 6, en 7 minutos contaron los votos y se fueron a su casa. ¿Qué hicieron? Pasaron el chip por la maquinita le sacó una hojita donde dice el resultado, mandaron eso y se fueron a su casa. ¿Chequearon que eso fuera igual a lo que decía el voto impreso? Pues vieron que la boleta de ayer te graba el voto en un chip y te imprime. Bueno, evidentemente no, si lo mandaron a los 7 minutos. Y si daba distinto, ¿qué pasaba? No hay respuesta. Y vos decís, no, pero yo voté y chequeé con ese chip, cuando voté, que hubiera grabado mi voto. Perfecto. Y si la computadora está programada para mostrarte a vos que grabó tu voto y después cuando cuenta, contar de otra forma, ¿lo sabés? No lo sabés. Entonces, tiene un montón de problemas el voto electrónico que hace que sea inseguro, hackeable, manipulable, vulnera el secreto del voto y es inconstitucional. Lamentablemente, otra vez acá en la Ciudad de Buenos Aires, cuando ya falló en 2015 y falló en 2023, ayer insistieron con esto. Ojalá la nueva legislatura cambie esto, pues esto lo votó la legislatura porteña, lo cambie e impida el voto electrónico de acá en adelante. Vuelvo al análisis del resultado. Primer análisis creo yo que hay que hacer, perdón, el primero ya lo hice. El primer votado fue no ir a votar. El segundo es que ganó Milei. Milei se puso la campaña al hombro de la Ciudad de Buenos Aires,
en los últimos 10 días decidió hacer una campaña fuerte, decidió, a pesar de lo que le gusta viajar, quedarse para hacer campaña y para ir a votar. Se perdió la asunción o la entronización, creo que se llama, del nuevo Papa. Los carteles en la calle eran Adorni es Milei. Milei dijo, este soy yo, voten a este, y salió primero. En una apuesta fuerte, mirá si Adorni salía segundo o salía tercero. Perdía Milei. El tipo se jugó un pleno y ganó. Y ganó también Karina Milei, a la que Javier Milei dice es el jefe, la llama así, el jefe en masculino, y la estratega electoral de todo esto. Bueno, ayer tuiteó Karina Milei, dijimos que éramos los únicos capaces de ganarle al kirchnerismo, hoy lo demostramos una vez más. Gracias a todos los porteños por acompañarnos en esta elección. La libertad avanza, y es una foto de Adorni con Karina Milei, que tiene un montón de lecturas. Primero, en la Ciudad de Buenos Aires hacía muchos años que el kirchnerismo perdía, ¿no? El PRO fue capaz de ganarle al kirchnerismo desde el 2005 para acá, si no recuerdo mal. 2007 ganó Macri, sí, ¿no? Sí. Para acá, y excepto en 2011, que fue el 54% de Cristina a nivel nacional, que salió primera acá en la Ciudad de Buenos Aires, el PRO le ganó sistemáticamente. Yo creo que fueron los únicos capaces de ganarle al PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que es el gran logro de La Libertad Avanza. No sé qué ves vos de esto. Sí, en línea cuando uno revisa los porcentajes que viene obteniendo el peronismo bajo sus diversas formas, sea como Frente de Todos en 2021, sea como Unión por la Patria en 2023, sea como es ahora Buenos Aires en 2025, en realidad el porcentaje de votos que termina obteniendo, los votos nominales varían, pero más o menos se mantiene en casi un tercio de los votos. De hecho, en 2025, que es una elección ejecutiva, 2023, perdón, que es una elección ejecutiva que siempre tiene digamos, una atracción distinta, pues se pone en juego la jefatura de gobierno, logró empujar un poquito más arriba el techo y llegó al 31,1% de los votos. Claro. Pero si uno compara con la legislativa, que la comparación tendría que hacerse con la legislativa de 2021, porque es más o menos el mismo interés y lo mismo que está en juego, ahí tenés hasta te diría un porcentaje de mejora, más allá de que son menos votos, porque nominalmente hubo menos participación, el porcentaje mejora, y de hecho eso se traslada también al mapa, cuando uno ve que de aquellas única comuna que había ganado en 2021, la 8, Unión por la Patria, en ese momento Frente de Todos, y ahora termina ganando 7 comunas, claro. Bueno, ahí es donde ves un pequeño avance territorial que no me parece menor, que es un poco de donde también se agarra la coalición de Leandro Santoro para explicar el resultado como no un resultado necesariamente negativo, pese a no haber ganado. Claro. Lo que sí termina siendo, si se quiere, algo menos previsto, es la fragmentación del voto del PRO, que termina totalmente roto entre sus viejos aliados y sobre todo también unos 10 a 12 puntos que migran directamente a la Libertad Avanza, que se pintan de violeta. Totalmente. Ese es uno de los datos, y ahora nos vamos a meter ahí, que tiene que ver con lo que dijo Adorni al final. Igual, antes, volví a poner la imagen de Karina, perdón, Fer, el tuit, porque es lo que me decía recién Joaquín, que está participando de la editorial. Sí. La imagen fuerte es Karina con Adorni. Sí. Hay una pregunta de si Karina no solo es el jefe y la estratega, sino si va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires, sea en septiembre o sea en octubre. Pero es una posibilidad, pues es una figura fuerte y de arrastre del gobierno nacional si es que se discute el gobierno nacional. Sí, también es una figura clave en el armado de Javier Milei en Casa Rosada. Digo, claro. No sería fácil desprenderse de ella. También puede estar la opción de la testimonial, que ellos dicen que no la van a hacer, pero por ejemplo con Adorni se puso mucho en duda qué va a hacer finalmente. Sí. Si va a ser él o va a ser su suplente quien termina asumiendo en lugar en la banca que le tocaría en la legislatura porteña, porque también Adorni ha sido parte de un esquema importante a nivel comunicacional para claramente ser un rostro visible y un rostro asociado a Javier Milei. Lo probó en esta elección. La Libertad Avanza hace una muy buena elección. Cuando uno revisa la historia muy reciente de la Libertad Avanza, en 2021 fue el debut de la Libertad Avanza, rondaba los 15 puntos, 16 puntos, en alguna comuna un poquito más, llegaba hasta los 18, en el caso, por ejemplo, de la Comuna 9.
en esta elección se ubicó prácticamente en todos los porcentajes creciendo entre 10 y 15 puntos. O sea, terminó orillando los 30, 34. Donde mejor le fue en la comuna 13-14, que era territorio de PRO. Y ahí es donde vos ves la migración, que terminó sacando 35 y 34 puntos. Con lo cual, ahí hace... A ver, es un poco el núcleo duro de la Libertad Avanza. Cuando uno mira cómo le fue a Javier Milei a nivel nacional, es un 30%. Cuando uno mira cómo lo trasladaron a la ciudad, es un 30%. Ahora... ¿Cómo le va a ir en octubre? Es una gran pregunta. Cuando se pongan en juego todas las provincias, si saca un 30% por provincia, estamos hablando de un congreso en el cual va a manejar... Muy violeta. Sí, muy violeta. Muy violeta. Muchas bancas violetas. Y en ese sentido, ¿por qué hablamos tanto de esta foto de Karina, de las elecciones que se vienen en provincia de Buenos Aires, etcétera? Porque Manuel Adorni, ayer, cuando salió a festejar el triunfo, dio un cierre, que ahora lo vamos a escuchar, donde marca exactamente la línea política de lo que pretende Javier Milei en el armado a nivel nacional. Mirá. El instrumento para el cambio somos nosotros. Así que invitamos a todos, absolutamente a todos, los que quieran apoyar este proyecto, apoyar un cambio en serio en el país, dejar los egoísmos de lado, dejar los personalismos de lado, dejar las mezquindades y sumarse a esto que se llama La Libertad Avanza y que es el instrumento, repito, que ha elegido la sociedad para cambiar esto. Tabula rasa, dijo Manuel Adorni, y ahí está la discusión, y veremos cómo evoluciona en los próximos días, entre la Libertad Avanza y el PRO. Si se hubieran ido juntos en la Ciudad de Buenos Aires, se hubieran arrasado, entonces era un poquito, fue buena la apuesta de Milei de ir separado del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, y le salió bien la apuesta. La verdad que sacó el doble de votos. Y ahora, en la discusión de la provincia de Buenos Aires, le dice, mirá, yo estoy muy arriba tuyo. Muy arriba tuyo. ¿Le conviene ir separado en la provincia de Buenos Aires? ¿A la derecha? Me dirán, che, no digas nada, no lo sabía. Son bastante vivos ya a esta altura. Si van juntos, meten en un problema al peronismo. De hecho, si hubieran ido juntos, le hubieran peleado fuerte a Axel Kicillof la última gobernación. Entonces deben estar en esa disyuntiva y están viendo quién toma las decisiones. Si Milei incorpora a todos los que quiere del PRO y los pinta a los de amarillo de violeta, entonces desaparece la figura de Macri en términos de figura fuerte de la derecha argentina, o Macri logra tener alguna suerte de negociación entre pares, que Milei parece que no la quiere. No, Milei ya no se cree un par de Macri, se cree por encima de Macri. Por lo menos cuando uno habla con gente vinculada a Santiago Caputo o Karina Milei, claramente se ponen por arriba de Macri. Dicen, de hecho, un poco esa fue la tesitura de cómo se negoció en 2023. La Libertad Avanza fue la que ganó las elecciones y de ahí que a ellos les interesa un acuerdo, como decís vos, de los que quieran migrar hacia la Libertad Avanza desde el PRO, no necesariamente sentarse a dialogar y a compartir, bueno, cómo armamos la lista esta en conjunto, porque una y otra vez lo remarcan, digo, esto no es un cogobierno, te dicen, y claramente no se manejan tan distinto como se manejaba el PRO cuando era gobierno con sus socios radicales y con sus socios de la coalición cívica, que más o menos les hacía el mismo vacío, pero mantenía las formas dentro de Juntos. Acá el sello es la Libertad Avanza, y en todo caso el que pasa a ser de la Libertad Avanza. Sin el PRO. Entero. De Violeta. Pará, lo dijo Milei, ¿sí? Ayer cuando habló y dijo que pintaron el bastión amarillo de Violeta, mirá. Perdón, boludo. Hola a todos. Es importante tener conciencia que hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país. Por eso, acá está la clave, no dice vamos a pintar de violeta y amarillo. Tipo, podría ser la bandera violeta y amarilla. Dice de violeta. O sea que el amarillo que se quiera mandar para ahí está bienvenido, Sí. pero no veo un frente electoral, la Libertad Avanza PRO, veo el del PRO que se quiere incorporar. Sí, lo que se ve también es un modus operandi, ya cuando uno revisa cómo fue en 2023 y lo que está pasando ahora, este concepto de tabula rasa es primero te fajo y después te ofrezco la tabula rasa. La tabula rasa parece ser casi como un premio consuelo, en el cual no termina siendo una negociación de pares, lo que venimos diciendo hasta ahora, sino una imposición de uno sobre el otro. ¿No te suena muy parecido a Donald Trump y a su estrategia también de pegar para negociar? Total. Bueno, te demuestra quién es el que tiene el poder de mando, quién se sienta
del lado de la mesa, si se quiere, con la silla más alta, y después termina también planteando los propios términos en los que se hace esa negociación. Acá Rubén, estábamos con Joaquín y con Rubén, me Se agrega, sumó Rubén, bien. ¿se puede decir que Macri es el Dualde de Milei? Le permitió llegar a Milei a la presidencia, le dio Sí. sus votos, lo acompañó en la presidencia y ahora Milei, a lo Néstor, lo limpió. Hay un punto ahí y también hay una pequeña diferencia, me parece, que es que quien termina convenciendo a Macri de Sí. apoyar a Milei es Patricia Bullrich, Claro. que claramente tenía su propia agenda, que era terminar siendo ministra y eventualmente hacer la carrera como está haciendo ahora dentro de la Libertad Avanza, ya afiliada oficialmente. En el caso de Dualde, Dualde es el que también un poco elige finalmente entre muchas opciones que estaban ahí sobre la mesa y que venían discutiendo a Néstor como Claro. su candidato. Claro. Y Néstor después le termina haciendo el juego Se queda con todo. y se queda con todo. Bueno. Ayer te voy a pedir el audio 13, Fer. Ayer Milei volvió a decir cuál es su núcleo decisor, ¿sí? Cuál es lo que él llama el triángulo de hierro. Mirá. Esto no hubiera sido posible si no fuera por esos gigantes que constituyen el Triángulo de Hierro. Santiago Caputo. Y como no podía ser de otra manera, el gran arquitecto, el jefe, Karina Milei. Bien, ahí estaba entonces la explicación de Milei, el triángulo de hierro, Santiago Caputo y el jefe Karina Milei, la gente coreando Karina. Y de vuelta a la pregunta, ¿Karina será candidata? Sí, y un metamensaje en ese triángulo de hierro que parece no tener todos los lados exactamente iguales, ¿no? En definitiva, quien está arriba del escenario es Karina Milei, no Sí. es Santiago Caputo. Santiago Caputo estaba abajo del escenario. Santiago Caputo estaba ahí desde temprano, cuando ya se conocía el resultado, y de alguna manera, lo que te contaba al principio, desde el entorno de Caputo quieren ser ellos los que se lleven parte del crédito diciendo nosotros lo vimos a Manuel Adorni, nosotros empujamos la candidatura de Manuel Adorni cuando no quería Karina Milei. Pero ¿quién termina ungiendo como el arquitecto o la arquitecta, en este caso de la victoria, dentro de ese triángulo? A Karina Karina Milei. Milei, Y sí. cuando Adorni habla, también habla de ella como la hacedora de milagros. Habla Sí. del triángulo de hierro, pero dice la hacedora de milagros es Karina Milei. Sí. Entonces hay unas pequeñas diferencias que no son menores y que de vez en cuando se traducen en algunas fricciones, como cuando vemos algunas operaciones cruzadas entre uno y otro. Y ahora en la disputa por la provincia de Buenos Aires, donde no hay una mirada pareja tampoco, justo Sebastián Pareja, uno de los personajes, fue Sí. totalmente accidental. Fue involuntario, pero sí, vale. Sebastián Pareja es el armador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Pero vale, Y es en un poco este el que caso- está viendo si teje ese acuerdo. Claro, bueno, ahí hay unos roces tremendos con la famosa Fuerza del Cielo, que es Santiago Caputo. Digamos. Claro. Entonces, fijémonos en los días previos a esta elección, la Fuerza del Cielo empujando, diciendo, ¿y si es Romo el candidato en lugar de Spert? ¿Y si es Agustín Romo es el jefe del bloque de la provincia, de los diputados en la provincia de Buenos Aires, además de ser uno de los principales puntales de toda la estrategia digital que tienen hoy por hoy en Casa Rosada? Ahora vamos a la provincia de Buenos Aires. Quiero mencionar algo también del peronismo acá porteño. Repitamos, el peronismo en la ciudad de Buenos Aires hace muchísimos años que no gana una elección. En esta elección decidió ir con un candidato que no viene originariamente del peronismo, que es Leandro Santoro, pero viene del radicalismo, con una lista así, donde había obviamente gente del peronismo porteño, con una identidad que no se llamaba PJ de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se llamó Es Ahora Buenos Aires, con un color que no es el color típico del peronismo, que es el celeste, sino que era un verde croma. Pero evidentemente representaba a la oposición y al peronismo porteño, y que de vuelta puedes tener como dos miradas. Una, Santoro había sacado 32 puntos la última vez que se presentó, sacó 27. Bueno, eso podrías decir, bajó 5 puntos y además fue a votar mucha menos gente. La otra es que, a pesar de todo esto, vive. Digamos, la única opción electoral opositora en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo el peronismo. Si vos mirás quiénes sacaron votos, sacó voto la Libertad Avanza, que es la ultraderecha, sacó voto Los Penato, que es la derecha, sacó votos Rodríguez Larreta, que era de la derecha y ahora se fue un poquito hacia el centro, y última salió la izquierda, entre los que meten diputados. Entonces el peronismo salió segundo y ahí, cerquita. O sea que no es una tan mala elección del peronismo. Venía envalentonado diciendo, salimos primeros,
Y yo creo que Milei hizo una gran campaña, se la puso al hombro y como dije hace un rato, terminó ganando. Sí, ahí la pregunta también me parece que es válida hacernos es, hasta ahora siempre se planteaba la cuestión entre peronismo y antiperonismo. Sí. Esta fue una campaña de Diáspora Buenos Aires donde se diluyó la identidad peronista. Básicamente hubo otros candidatos que dijeron, nosotros somos los peronistas. El caso Sí. del candidato Kim y el caso No de le fue Abel muy Medina. bien. No le fue bien a ninguno de los dos los que se dijeron que son peronistas. Pero tampoco varió demasiado el porcentaje de aquellos que se decían ahora, bueno, somos algo distinto. Somos ahora Sí, Buenos sí. Aires con otros colores, con otra prédica. Por eso mantuvo. Sí, Mantuvo eso lo ahí. mantuvo, no, Sí. no varió. Lo cual también te habla de las preferencias políticas que existen hoy en la Ciudad de Buenos Aires y ahí se puede atar un montón de variables. Antes lo analizábamos con Cande, digo, la cuestión de cómo pesa el escenario económico en la Ciudad de Buenos Aires, quizás distinto a cómo pesa en otros lugares, en otras provincias, Claro. por la cercanía y también por un montón de factores que son por ahí socioeconómicos en este caso. Vamos a escucharlo un poco a Leandro Santoro ayer cuando se conocieron los datos y decía esto en su búnker. Este resultado nos obliga a seguir trabajando para construir la ciudad que queremos. Es una ciudad inclusiva, una ciudad con sentido social, una ciudad pujante, y es ahí donde vamos a poner el esfuerzo en la legislatura. Por último, una declaración de principios. Si la crueldad se puso de moda, como dijimos en la campaña electoral, que no cuenten con nosotros. Entendemos la importancia del resultado de las urnas, pero también entendemos cuáles son los principios que nos llevaron a militar y que nos llevaron a comprometernos políticamente. Y ahí lo que hablamos hace un rato también con Teresa García, obviamente la elección acá en la Ciudad de Buenos Aires va a repercutir en lo que se decide hacer en provincia de Buenos Aires, por muchos motivos. Es evidente que el peronismo tiene chances en la provincia de Buenos Aires si va unido. Si ganaba Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires, podría haber empezado, bueno, vemos, qué sé yo, si tal. No, no ganó Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo el mundo, por lo menos con los que hablamos ayer, es, bueno, en provincia de Buenos Aires no puede haber ya discusión de un peronismo unido, porque tiene chances. Tiene chances. Sobre todo, frente a lo que puede pasar con la derecha en la provincia de Buenos Aires. Si Milei, a partir de esta elección en la Ciudad de Buenos Aires, logra que todos los amarillos bonaerenses se pasen a sus filas y lograr algún tipo de unidad, sea a la fuerza, sea vaciando al macrismo, y que toda la derecha vaya junta en la provincia de Buenos Aires, va a ser una elección muy disputada. Muy disputada. Tanto la del 7 de septiembre como las de octubre. Y Milei tiene mucho para ganar, y sobre todo tiene mucha intención de ganar en la de octubre, porque se necesita el Congreso para todas las reformas que le está pidiendo el FMI. Entonces, esto va a tener impacto, obviamente, en la provincia de Buenos Aires y en las decisiones que tome el peronismo cruzando la General Paz. Y también tiene impacto en la derecha. Ayer Mauricio Macri, que no habló en el búnker, pero se fue a TN a hablar, habló justamente de cómo ve él la posibilidad de una alianza electoral con Milei en la provincia de Buenos Aires. Gente que dice, no, las provincias tienen que ir juntos para que no gane el kirchnerismo, por ejemplo. Ya lo hemos dicho. Ritondo tiene un mandato como presidente del partido para negociar un frente en la provincia. Eso, digamos, en este contexto de lo que ha pasado... Un frente no es integrar la Libertad Avanza. No lo es. Pero el gobierno no sé si parece dispuesto a un frente. Bueno. Y la pregunta es si no está dispuesto a un frente... La realidad es que hoy tenemos que desandar un paso en términos de poder volver a dialogar respetuosamente. Nosotros no compartimos, digamos, estas formas tan violentas de comunicarse, ¿no? Es un método, un sistema, una forma, una definición distinta. Entonces hablaremos con ellos para ver qué es lo que quieren Si hacer. le piden ser candidato a Mauricio Macri en octubre. Yo ya he dicho que no tengo vocación de ser candidato. Por eso también hace más inentendible esta vocación de dañar al PRO y no haber hablado en toda la campaña ni de Cristina, ni de Alberto Fernández, ni de Massa. Solamente la Libertad Avanza era pegarle al PRO. Dimos un paso atrás, dice Macri, en esa negociación. Así que esa es la que se viene en la derecha, con un Macri que dijo mucho ayer en TN, dijo entre otras cosas que no se va a retirar, mirá. ¿De la política Macri va a seguir al frente del PRO?
yo voy a seguir al frente del PRO ayudando en esto que estoy haciendo. Creo que es valioso, es un aporte y demostrando que no tengo, digamos, una vocación de poder, porque si no hubiese sido candidato en el 23, hubiese aceptado la oferta de Milei cuando me propuso hacer una fórmula con él, ir de candidato a presidente. O sea, yo estoy tratando acá de ayudar, con la experiencia que uno tiene, con, por suerte, el prestigio que tiene en el mundo y tratar de arrimar soluciones. Y es lo que hemos hecho, porque, insisto, ahora de golpe se ha olvidado la Libertad Avanza de todo lo que hizo el PRO en este año y medio por ellos, pero el PRO no se arrepiente, yo no me arrepiento, los sigo felicitando, porque la prioridad es la gente, la prioridad es ayudar a que los argentinos salgan de donde están. Y el tiempo dirá, como dice Javier Milei, nosotros somos el vehículo. Bueno, ojalá que lo hagan también y reelijan y los elijan 20 años más, pero el PRO por ahí tiene un aporte para hacer, donde el PRO administró, sea la ciudad de Buenos Aires o cualquiera de las ciudades que hemos administrado, las cosas mejoraron. Bueno, Macri dice que no se jubila, que va a seguir ahí, que tiene la experiencia para aportar y que en la provincia de Buenos Aires dieron un paso atrás, pero no dijo está absolutamente cerrado. Yo creo que el problema que tiene Macri es que muchos estaban mirando la elección porteña y muchos de las filas de Macri que ya se le fueron un montón, ahora dicen yo voy a buscar laburo en el edificio Violeta. Acá ya no hay más trabajo. Hay muchos que lo ven así, no es una cuestión ideológica. Están buscando laburo y tienen más chance de entrar como diputado en una lista de Libertad Avanza que en una lista de el PRO y van a apostar a eso. Y a Milei le gusta eso. A Milei le gustan los conversos. Y les da la bienvenida. De hecho, si quieren lo escuchamos a Guillermo Francos, que habló recién tempranito, que reafirmó esto de la tabula rasa. Ayer Adorni cerró con lo de la tabula rasa y hoy tempranito Guillermo Francos, el jefe de gabinete, también lo mencionó. Mirá. Él habló de tabula rasa y que fue lo mismo que había expresado Javier Milei cuando ganó la elección, como diciendo, bueno, los que estemos de acuerdo con las ideas de libertad, trabajemos en conjunto y me parece muy bien. Después, hablar de si se suman a un partido, si tomamos dirigentes en una lista o lo que sea, eso es un tema que se irá viendo en el curso de los próximos meses, ¿no? Por lo pronto hay elecciones en la provincia de Buenos Aires y yo creo que hay que analizar distintos aspectos, hay que analizar cómo nos ve el electorado, ¿no? ¿Qué ve el electorado como más positivo? Son todos aspectos que se van a analizar, supongo yo, en las próximas semanas. Tabula rasa, pero bajo mis términos. Bajo mis términos, exactamente. Ese es el quilombo actual. Sí. Ese es el quilombo actual entre Milei y Macri. Hay un dato que es muy ilustrativo que demuestra la debilidad de PRO hoy, que es el único de los oficialismos que perdió en 2025. Cuando uno revisa cómo fueron hasta ahora las elecciones, es en el Santa primer Fe oficialismo que pierde. gana el oficialismo. Sí. San Luis gana el oficialismo. Sí. Chaco gana el oficialismo. Sí. Ahí se suma la Libertad Avanza al oficialismo. No le empuja más votos, pero se suma y es parte de esa victoria. Salta ganó el oficialismo, más allá de que en la capital termina ganando por 5 puntos de diferencia la opción de los libertarios. Y me está faltando una provincia. Chaco. Dijimos Chaco lo dije también. Chaco, Jujuy. Salta, San Luis. Y en Jujuy también ganó el Jujuy oficialismo. también. Sí, por eso. O sea, mala elección del PRO. Mala elección del PRO que se está diluyendo. Lo cual, ahora nos vamos a meter con los del streaming y eso, pero me viene bien también para plantear algo. Hay vida después de Milei, Recuerden que el PRO, hace 8 años, se quedaban 12. Le sobraban candidatos. Ganaba, Vidal reelegía en la provincia, Macri reelegía en la Nación, después lo pasaban a Larreta, a Nación y ponían a Michetti en la ciudad de Buenos Aires. Y se quedaban a vivir. 4 años duró. 4. Y miren cómo está ahora. Casi inexistente y perdiendo la ciudad de Buenos Aires que manejaban hace 20 años. No, digo, ayer ya empieza mucho, Milei se queda 1000 años, hay Milei para 40 años, no sé qué. Está bien, esa es la pretensión de Milei. Y obviamente va a vender cada uno de sus buenos resultados electorales así. De ahí a creerlo, es otra cosa. También lo creyeron algunos con Cristina, después del 54%, Cristina eterna, irreversible. Tampoco funcionó. O sea, no pasa eso. No hay Milei para siempre. Hay Milei que le fue muy bien en una elección que tiene impacto y excede a los márgenes de la General Paz y está en discusión ahora
la elección bonaerense y la elección nacional en octubre. Quiero mencionar un poco, también para charlarlo, el verso del streaming o la sobreestimación del streaming. ¿A qué me refiero con esto? Hay figuras de la política y puntualmente del peronismo y también de la derecha. Ramiro Marra es un ejemplo de la derecha y Guillermo Moreno es un ejemplo desde el autopercibido peronismo. Están todo el día al aire en canales de streaming. Y en canales de televisión también. Por ahí estoy siendo injusto diciendo la sobreestimación del streaming. En todos lados están. Mirá que yo estoy 4 horas al aire por día. Están más al aire que yo, Moreno. Es como una cosa insólita. Entonces, parece que tiene mucha representación, porque eso genera cortes, y genera discusiones, y genera viralizaciones, y genera un montón de cosas. Y después cuando se presenta elecciones, no existe eso. Pero no existe a niveles de que no... cuando se presentó Moreno no pasó las PASO. Sacó menos votos que creo que llamaba Cintia Fernández, una modelo que se había presentado en ese momento. Él. Ahora presentó a su candidato, Alejandro Kim. Sacó 2%. No llegó al umbral. No entra. No va a ser legislador. Todo el día en el sistema de streaming y en el sistema de medios. Entonces, tengo dos opciones. O es muy interesante y simpático invitarlo a que hable porque te debe generar una mesa divertida y generará clics y qué sé yo, o alguien está pagando eso. O alguien está pagando, o mitad y mitad, puede ser una mezcla, puede ser invitaciones genuinas e invitaciones pagas. Pero evidentemente Moreno no es la presencia que tiene en el mundo virtual. Pero ni cerca. Ahora, efectivamente, representa un sector del peronismo. Bueno, ese 2%, creo yo, por ahí alguien piensa distinto, creo yo que se podría haber volcado hacia la lista de Ahora Buenos Aires. Entonces ya no serían 27 puntos y medio, serían 29 puntos y medio. Y en el caso de Abal Medina, fue menor, Abal Medina no tiene la presencia mediática ni en las redes de nada, sacó 0,5%, pero ahí tendrías 2 puntos y medio más para Leandro Santoro y hubiera quedado en un virtual empate con Adorni. Entonces, me parece una discusión válida preguntarse por qué esta fragmentación. Y yo sumo algo. Ojalá, yo saben que hace rato veo en la Argentina que vamos hacia un escenario de polarización de un frente fascista y de un frente antifascista. Hace mucho que planteo esto, ojalá me equivoque, pero es lo que ha sucedido en el resto de los países de la región. En el frente fascista, no hace falta que lo explicite, lo lidera Milei. Y todo lo que Milei logre juntar a su alrededor. Se quiere quedar con el PRO, se ha quedado con una parte del radicalismo. Bueno, el frente antifascista tiene que juntar todo lo demás. Tiene que juntar al peronismo en su globalidad. Tiene que incorporar, espero yo, y me acuerdo que cuando vino Martín Lustó se lo preguntamos, a sectores del radicalismo que retomen la tradición histórica de Alem, de Irigoyen, de Alfonsín, y que podrían estar en un frente antifascista. Debería sumar a la izquierda. Y al revés, la izquierda debería sumarse a ese espacio. La izquierda no hizo una buena elección en la ciudad de Buenos Aires, sacó la mitad de los votos que la última vez que se había presentado. Igualmente entró Vanina Biasi. Sí, sumaron una banca. Sumaron una banca, pero venían de 6-7 puntos. Sacaron 3. Ahora, si sumás la izquierda adentro, el peronismo adentro, los menores adentro, ganaba la lista. Vos decís, no se suma aritmético. Ya sé que no se suma, pero uno más o menos intuye dónde decantarían esos votos. Más aún si estuvieran las cabezas de lista en la lista. O sea, no sé, una lista que hubiera sido Santoro, Vanina Biasi, Kim Abal Medina, ponele. O sea, yo creo que hubiera decantado hacia ahí. Ya pasó esta elección. Pero a futuro eso, y también para volver a replantearse esto de los espacios en los medios. Se ve que no están así. Se ve que no están así, y esa intensidad de decir nosotros somos lo único, lo que marcamos, qué sé yo, me parece que en el caso de Moreno ya es la enésima vez que queda expresado que no tiene ningún tipo de representatividad en la sociedad.
tiene muy poquita, que debería ceder hacia otro tipo de representaciones. Y un último punto, también para charlarlo acá en la mesa y seguir discutiendo, fue la trampa. La trampa. En las últimas horas apareció un video hecho con inteligencia artificial, que lo comparto, donde aparecía Mauricio Macri, que llamaba a votar a Manuel Adorni. Mirá. Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Y yo sé, se preguntarán por qué y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso te pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Si bien recientemente tuve diferencias con el presidente Milei, ustedes bien saben que siempre voy a defender la República y las instituciones. Cuando vayas a votar mañana, por cuestiones técnicas y de tiempo, la lista de Silvia seguirá apareciendo en la pantalla. Por eso este mensaje. Votemos todos al candidato del presidente Milei y no permitamos que el kirchnerismo gane. Bueno, este era el video que circularon y lo movieron mucho los usuarios de Twitter, que son los trolls oficiales de Milei, ¿sí? Que ya los conocemos todos, Gordo Dan, Tommy Shell, Bill El Pit, un montón de personajes. Esto ya se judicializó, asumo que va a terminar en la nada. Recién Lu, mientras lo mirábamos, me decía algo que es tremendo, que es evidentemente trucho, no era Macri, te lleva 2 minutos hacer eso, nuestro compañero Agustín López Núñez te lo hace en 2 minutos con cualquiera, pagás $5 un programita y te lo hace. Pero, decís, ¿era creíble o no era creíble? Lo que plantea es plausible. Era plausible, o sea, hay un problema con la política, que yo creo por eso va más allá de este video, que es, hay una sensación de que todo es posible y de que la dirigencia política puede hacer cualquier cosa en pos de algún beneficio personal y en pos de ganar. O sea que ha perdido cualquier tipo de moral y de ética. Y no es solo Macri, ¿eh? No es solo Macri. Pero Macri es un gran ejemplo de eso. Un gran ejemplo de eso. Pero hay en todos lados, ¿eh? ¿O no se les ocurren a ustedes ahora en su cabecita dirigentes del peronismo que estuvieron con Cristina, después militaron en contra de Cristina, después estuvieron con Macri, después volvieron, después ahora se van de vuelta? Entonces, ¿por qué no podría decir eso? Que cambian decisiones en función de negociaciones turbias. Yo te digo la verdad, podría haber pasado que Milei le diga a Macri, te entrego la hidrovía a cambio de que hagas este video apoyando a Adorni. Podría haber pasado. No sería raro. Y que Macri, a cambio del negocio de la hidrovía en el cual está involucrado y metido, llamara a votar a Adorni en un acuerdo privado con Milei. No sería extraño. Entonces esto que me decía Lu Escribe, claro que era creíble. Claro que era creíble, pero ahí hay una oportunidad. Si alguien sube un video de Axel Kicillof llamando a votar a la derecha, ¿sería creíble? O sea, les abro la mesa, ahora sigo con el editorial, pero ¿sería creíble un video de Axel Kicillof diciendo una cosa así? No. Para mí no. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas en la política argentina a las cuales no sería creíble un video de estas características. Pues yo sé que hay mucho miedo y ayer lo charlábamos con Lantos que me decía, en un futuro ni nosotros vamos a distinguir los videos falsos de los verdaderos. Bueno, la clave de poder distinguir un video falso de los verdaderos es que sea verosímil o no. Que esa figura pública tenga una conducta ética y moral que haga no verosímil un video trucho. Hay una oportunidad ahí. ¿Por qué era verosímil esto de Macri? ¿Y por qué puede hacer Macri esto? La verdad, a mí no me hubiera extrañado que lo hiciera. Además, ¿cuántas veces bajaron un candidato? Obvio. Obvio. Ahora, si te suben un video mío diciendo aguante Javier Milei, ¿lo creerías? Y no, bueno, porque si me conocés no lo creés. Y todo el mundo lo conoce a Macri. Entonces, no era una cuestión de que el video era decía una mentira, era que era verosímil esa mentira.
Y ahí hay una oportunidad de vuelta para recuperar un aspecto que no es el que siempre hemos hablado, que es el aspecto moral y ético de la política, pero hay un hastío en un montón de argentinos y argentinas de una dirigencia política que no tiene ni moral ni ética. Y no es un monopolio del PRO eso, ni de La Libertad Avanza. Hay en todos lados. Y por eso no van a votar también. Porque no solo no se les soluciona la vida efectiva, sino que están cansados de estas idas y vueltas, que nos juntamos, que nos peleamos, que este me dijo, que él no me dijo, que quiero liderar, que la interna. Entonces todo es creíble, lamentablemente. Después vamos a ver cómo siguió esto en la discusión. Ponelo a Mauricio Macri, que ayer en el Tortoni estaba enojadísimo, obviamente, con la situación. Mirá. Son 20 años de relación con los vecinos de Buenos Aires. Nunca en una mañana tuve que convocarlos para hablar de un intento de fraude. Ahora es un intento de fraude digital. Y no me vengan ahora que son unos tuiteros ahí sueltos, cuando el hombre más poderoso, según el presidente de su gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con inteligencia artificial, como el Gordo Dan, como Álvarez, que es el responsable de política universitaria, y no sé cuántos más. Entonces, esta excusa de que fueron unos tuiteros, primero, no va más. Y segundo, esto tiene que ver con lo que se ha venido comentando en las últimas semanas, que sin duda tener el rumbo económico correcto es fundamental. Tener un buen equipo económico, como se tiene hoy, es fundamental. Pero no alcanza. Si no fortalecemos las instituciones, si no fortalecemos las reglas de juego y la cultura política, no vamos a lograr el nivel de confianza que se necesita generar en la Argentina para tener un futuro mejor para todos. Bueno, acá ya tenemos discusión, así que la vamos a abrir para ustedes. Yo digo que esto se hizo siempre, que lo que cambia es la tecnología. Lo hizo Macri, por ejemplo. Macri, acá Joaquín opina, es tan burdo el video fake de La Libertad Avanza que hace acordar a las llamadas truchas de Mauricio Macri para desacreditar a Filmus en plena campaña. ¿Se acuerdan? Hacían una encuesta en donde llamaban y decían mentiras sobre la familia Filmus. De hecho, que en esa estuvo involucrado Rodrigo Lugones, que es el socio de Santiago Caputo, en esa estrategia. Terminó judicializado eso. Por eso, era más analógica, pues llamaban a teléfonos fijos. Macri y Vidal y Carrió inventaron que Aníbal Fernández había participado de un triple homicidio vinculado al narcotráfico para ganarle la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan, no? La Morsa es Aníbal. Y ganaron la provincia de Buenos Aires diciendo que Aníbal Fernández había estado involucrado en matar a 3 chabones por el tráfico de efedrina. Sí. Y puedo seguir, o sea, la lista de operaciones electorales es muy larga. Beldic dice que no, que esto es distinto. A ver. Yo no dije que no sea campaña sucia. O sea, campaña sucia se hizo toda la vida, de la cosa más inocente